bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del crecimiento microbiano y de algunas fórmulas de cómo podemos predecir el crecimiento de los microorganismos. Mi nombre es Mayra Márquez González y vamos a iniciar con esta presentación. Vamos a hablar acerca de cómo solucionar algunos problemas que están relacionados con el crecimiento de los microorganismos que en algún momento ustedes tendrán que utilizar para poder predeterminar la vida útil de los alimentos durante su almacenamiento. Los objetivos de esta presentación corresponden a la competencia del IFT de Microbiología de los Alimentos número 5, que tiene que ver con discutir el rol y la importancia de la adaptación y factores ambientales en el crecimiento y la activación de los microorganismos. Para esta sesión se van a aplicar modelos matemáticos para predecir el comportamiento de los microorganismos en los alimentos. Nosotros ya vimos en clase acerca del crecimiento microbiano. Recuerden que los microorganismos se reproducen por fisión binaria. ¿Esto qué es? Que cada cierto tiempo el número de microorganismos o de células se va a duplicar. Y cuando ustedes grafican el número de microorganismos con respecto al tiempo, tenemos lo que conocemos como la curva de crecimiento, en la cual saben que tiene 4 etapas. La fase lag o la fase de adaptación, la fase exponencial, donde tiene su máximo crecimiento. Tenemos la fase estacionaria, que es cuando los nutrientes se agotan, y finalmente llegamos a la fase de muerte, en donde el número de microorganismos que se muere es más grande que el número de microorganismos que se está dividiendo. Dentro de la fase exponencial podemos estimar lo que es el tiempo de generación. El tiempo de generación es el tiempo que tarda en duplicarse la población, y de forma matemática la podemos expresar que es el tiempo en el que la concentración final será el doble de la concentración inicial. Entonces tenemos que NF sería el número final de células, va a ser igual a 2 veces el número que teníamos al inicio. Podemos trabajar con estas fórmulas en donde la concentración final es igual a la concentración inicial por 2 elevado a la n, en donde n representa el número de generaciones que ocurren en un lapso determinado de tiempo. De aquí que tenemos que en la ecuación 2 el tiempo de generación es igual al tiempo que ocurrió en ese lapso entre el número de generaciones. Y si sustituimos n de la ecuación 1 y lo incorporamos en la ecuación 2, tendríamos que el tiempo de generación sería igual al logaritmo de la concentración final menos el logaritmo de la concentración inicial dividido entre 0.301. O lo podemos tener también expresado en esta otra fórmula que también la vamos a utilizar para poder aplicar a los problemas. Tenemos entonces el primer problema en donde se habla que se ha inoculado un microorganismo en un medio de cultivo líquido en un matraz. De forma regular se están tomando muestras y se ha contado el número de microorganismos de la muestra mediante microscopía. En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos. Entonces, para los datos, en el caso de ustedes, van a ir al link que está en el objeto de aprendizaje y van a descargar una base de datos para trabajar el problema. Lo que van a tener que hacer con estos datos, en primer lugar, es dibujar la curva de crecimiento y definir las distintas fases de la curva. Para ello utilizarán un programa de Excel o cualquier otro programa que ustedes quieran utilizar para realizar la gráfica. Asegurarse antes de hacer la gráfica que las unidades las convierten a logaritmos. Una vez que ya tengan su gráfico y que tengan identificadas las diferentes fases, van a calcular el tiempo de generación. Recuerden que el tiempo de generación solamente se estima en la fase exponencial o de la fase logarítmica. Pueden pausar el video mientras descargan sus datos y hacen esta primera parte y vamos a ver si su respuesta coincide con lo que tenemos en esta presentación. Listo. Ustedes trabajaron una serie de datos, no necesariamente van a tener los mismos datos que están en esta presentación. A cada estudiante le va a trabajar una base de datos diferente, entonces tienen en un lado el tiempo en horas y en otro lado de la columna tienen la concentración en células por mililitro. Una vez que han convertido sus datos a logaritmo, vamos a graficar el tiempo en horas y la concentración en logaritmos. Y podemos identificar en nuestra gráfica dónde empieza la fase lag o de adaptación, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte.
Podemos ver aquí que en este gráfico la fase logarítmica empieza en el tiempo de 3.75 horas y termina en un estimado en el de 9.75 horas, donde vemos que ya no hay crecimiento o incremento en el logaritmo de células por mililitro. Con esta información vamos a sustituir en nuestra fórmula para estimar el tiempo de generación. Entonces, en el tiempo de generación tenemos que de la fórmula sería 0.301 multiplicado por la diferencia del tiempo 2 y el tiempo 1. Recuerden que era 9.75 horas y 3.75 horas donde iniciaba y terminaba la fase exponencial, y la concentración que había en cada uno de esos tiempos. Eran 3.8 logaritmos para 9.75 horas y 2.6 logaritmos para 3.75 horas. Entonces hacemos la diferencia del tiempo y la diferencia de la concentración en logaritmos multiplicado por 0.301, eso nos da un total de 1.5 horas. En sus problemas que ustedes tienen, recuerden que cada quien está trabajando una base de datos diferente, van a saber si llegaron a la respuesta correcta al momento que trabajemos la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema nos dice: un pastelero inocula un pastel con 434 células de Staphylococcus aureus. Dado que el pastel no se conserva en condiciones adecuadas, los microorganismos que presentan un tiempo de generación de 1.4 horas aumentan su población. Calcular cuántas células habrá en el pastel después de 10 horas. Entonces ese tiempo de 1.4 o el tiempo que les sale a ustedes en su problema que ustedes descargaron tiene que ser el valor cercano al tiempo de generación que ustedes estimaron. Ok, entonces para encontrar la concentración final tenemos que despejar quién va a ser nuestra concentración final o nuestra N final. Tenemos nuestra fórmula inicial y de aquí tenemos que buscar la concentración final. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan despejar la N que tenemos en esa fórmula y después puedan cotejar los datos. Pueden pausar el video y después verificar su respuesta. Ok. Ya una vez que ustedes tienen su respuesta, recuerden que los datos que teníamos del problema, teníamos un N inicial de 434 células, el tiempo que transcurre son 10 horas y el tiempo de generación a utilizar es 1.4 horas. Como les comenté, tenemos que despejar N, vamos sustituyendo la información con la que contamos en nuestra fórmula, como lo ven del lado derecho. Y a la hora que despejamos, es más fácil despejar primero para el logaritmo de N, en donde tenemos que el logaritmo de N es igual a 4.79 y para calcular N lo que hacemos es aplicar la ecuación contraria al logaritmo, que en este caso es un exponencial de base 10. De esta manera obtenemos que la concentración final después de 10 horas es de 61.659 células. En la tercera parte del problema o del ejercicio, ustedes tienen que el mismo pastelero va a contaminar otro pastel ahora con 50.000 células. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo alcanzará la población de Staphylococcus aureus niveles de 10 a las 6 células? Recuerden que en el caso de una intoxicación estafilocócica se requieren a partir de 1 millón de células para que éstas causen la intoxicación o la enfermedad común que causa el estafilococcus. Nuevamente, entonces, ahora vamos a seguir utilizando la misma fórmula. Lo que ahora tenemos que hacer es despejar el T. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en llegar a esa concentración final de 10 a las 6? Nuevamente, tomamos la información con la que contamos. Nuestra concentración inicial son 50.000 células. La concentración final a la que queremos llegar es a 1 millón de células y el tiempo de generación seguimos trabajando con el que nos dice el problema de 1.4 horas. Pueden detener el video para que ustedes despejen el valor de T y verificar la respuesta a continuación. Tenemos entonces que el tiempo en que van a tardar esas 50.000 células a llegar a 1 millón sería de 6 horas. En este cuarto escenario hay un tercer pastel que también se va a contaminar inicialmente con 434 células, pero en este caso el pastel se va a mantener en refrigeración por 2.5 horas.
Después el pastelero lo va a sacar del refrigerador para mostrárselo a un consumidor y se lo va a olvidar en el mostrador durante 2.75 horas. Cuando se da cuenta, lo regresa al frigorífico y lo mantiene otras 2.75 horas en refrigeración. Finalmente llega otro cliente, el cual se lleva el pastel y se va a dar una vuelta por la ciudad por 2 horas antes de llevarse el pastel a su casa y ser consumido. Vamos a calcular en este escenario cuántas células de Staphylococcus aureus habrá en el pastel después de estas 10 horas de exposición, si la fase de adaptación o la fase LAC es de 1.75 horas. Para este caso vamos a asumir que la fase LAC solo va a aplicar durante la primera parte en la que sale el pastel del refrigerador. Ok, entonces tenemos los datos, las horas en que el pan permanece dentro o fuera del refrigerador, 2.5 horas que está en el refrigerador, no hay crecimiento. 2.75 horas que está en el mostrador, aquí sí hay crecimiento. Como nos dice que tenemos 1.75 horas de fase LAC, vamos a considerar 1 hora entonces de crecimiento. Luego hay 2.75 horas en las que vuelve el refrigerador, no hay crecimiento. Y 2 horas cuando se lo lleva el consumidor final, que está fuera del refrigerador, que sí hay crecimiento. En total, el pan tenía 10 horas de haber sido preparado y de crecimiento solamente están ocurriendo 3. Con esto estimen entonces el tiempo de generación. Pausamos el video y comparamos resultados. Tenemos entonces que para este caso, considerando solamente las horas en las que sí hay crecimiento de Staphylococcus aureus, el tiempo de generación de 1.4 horas y la concentración inicial de 434 células, nuestra concentración final será de 1927 células por gramo de pastel. Como resumen de este ejercicio, deben de recordar siempre que el tiempo de generación se estima solamente de la fase exponencial o la fase logarítmica. No debemos de tener en cuenta la fase estacionaria ni tampoco la fase de adaptación. Recordemos que durante la fase de adaptación no hay división o multiplicación de las células. En la fase estacionaria, el número de células nuevas es igual al número de las células que se mueren, por lo tanto, la tasa de crecimiento es 0. Finalmente, cuando ustedes tengan que tomar una decisión para definir si un alimento se acepta o no después de haber estado expuesto a temperaturas y tiempos de exposición, siempre asumir el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que no existe una fase de adaptación o fase LAC. Gracias por su atención.